¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Bueno, si realmente eres un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, puedes tener la certeza absoluta de que tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y ese es un gran motivo para regocijarte, para vivir gozoso tu vida cristiana. En una ocasión el Señor Jesús envía a 70 de sus discípulos, de sus seguidores, a predicar el Evangelio. Y ellos regresan, dice en el capítulo 10 de Lucas, versículo 17, que ellos dicen que regresaron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les va a decir: claro, pues yo les di esa autoridad para que lo hagan. Pero le dice en el versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Este es el gran motivo, le dice el Señor, de regocijarse. O sea, de saber de que nuestros nombres ya están escritos. Ya están, no es que les dice, más bien regocíjense de que sus nombres puedan llegar a estar o que estén, sino que ya están escritos. De un verdadero seguidor del Señor Jesús, tiene esta certeza absoluta de que su nombre ya está escrito en el libro de la vida y que ya somos ciudadanos de Ciudad Celestial. Estamos en este mundo como somos peregrinos, extranjeros en este mundo, ¿no? Nada más, no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dijo Jesús. Y nosotros somos embajadores. Un embajador, ¿qué hace? Un embajador va a tierra enemiga, a traer la paz, a llevar un mensaje de paz, ¿no? Para hacer la paz. También nosotros somos embajadores que estamos en un reino enemigo, porque tenemos que saber lo que la Biblia enseña de que este mundo está en tinieblas y el príncipe de este mundo, dice la palabra, es Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Y nosotros estamos en un reino enemigo que tenemos que decirle a las personas que le pertenecen a este príncipe, que es la realidad, tenemos que decirle que se reconcilien con Dios. Nosotros predicamos tenemos este ministerio de la reconciliación, como lo va a decir 2 de Corintios capítulo 5 del versículo 18 para adelante, donde Pablo nos dice que somos embajadores. Estamos en un reino enemigo que tenemos que llevar este mensaje de paz, de decirle a las personas, rogarle a las personas como si Dios rogase por medio de nosotros, de que se reconcilien con Dios. Así que, pero tenemos esta certeza este gozo, de saber que nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Es maravilloso. Y en esto que los cristianos debemos gozarnos, de saber de que nuestro nombre ya está escrito en los cielos. Es algo maravilloso saber esto y que ahora somos ciudadanos de Ciudad Celestial. Ya no pertenecemos a este mundo, ya no lo somos. Tenemos otra ciudadanía, que es una mejor todavía, que es la ciudadanía celestial. Y nuestro rey, el rey de esa ciudad es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya no pertenecemos a este reino de las tinieblas, que su rey y su príncipe es Satanás, sino que pertenecemos ahora a un reino celestial, y ese rey es el Señor Jesucristo. Y vemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, vemos lo que el apóstol Pablo le dice en el capítulo 4, versículo 3. Él está diciendo, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, dice, con Clemente, también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, acá había problema entre dos mujeres, pero no era por problema de doctrina, sino en el modo de trabajar y esas cosas, ¿no? Como puede haber en diferentes congregaciones. Y él está pidiendo, bueno, a un colaborador suyo que las reconcilie, ¿no? Pero lo que dice acá Pablo dice que habla de sus colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces yo me pregunto, nos podemos preguntar, y alguien se puede preguntar: ¿y cómo sabe Pablo? ¿Cómo tiene esta certeza, ¿no? De que estas personas, sus colaboradores, estaban escritos sus nombres en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque algún día levantaron la mano y hicieron la oración de fe. Bueno, no es así, porque hay muchos que hacen la oración de fe y en esas campañas de evangelización, pero en realidad después siguen igual, no hay una transformación verdadera, no hay una conversión genuina, ¿no? Porque eso no te garantiza hacer una oración de fe. Lo que se ve luego son las evidencias de que realmente vive como
como un ciudadano celestial, como alguien como un extranjero, como alguien que ya no es de este mundo, ¿no? Y eso es lo que veía Pablo en sus colaboradores. Él no confiaba en que una vez ellos creyeron y hicieron una oración de fe. Eso no les garantiza nada, sino que él veía las evidencias de que sus colaboradores realmente eran verdaderos ciudadanos, peregrinos en este mundo, que vivían, amaban al Señor Jesús. Ellos estaban dispuestos a morir por el Señor Jesús, ¿no? Entonces, él veía esas evidencias de que realmente ellos tenían su mirada en las cosas de arriba, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Ahora aquel que su nombre está inscrito en el libro de la vida es un ciudadano celestial y su hogar no es este mundo. Su hogar es el cielo, es la ciudad celestial, a donde ese es nuestro verdadero hogar, el cual anhelamos estar, ¿no? Por eso el apóstol Pablo va a decir que para él morir era ganancia, porque porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, un ciudadano celestial ya no vive, no ama las cosas de este mundo, no ama el mundo. Si bien vivimos en este mundo, claro, pero ahora nuestra mirada está en lo eterno, en las cosas eternas, en las cosas de arriba. Entonces, por eso es lo que Pablo ve en ellos, es la evidencia. Y por eso que tenemos, si bien nosotros sí, dice por ejemplo Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, que si realmente creemos con nuestro corazón que Jesús resucitó entre los muertos y realmente confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos, claro. Y alguno de estos, bueno, es así, es una confesión de fe, pero tenemos que estudiar lo que es el trasfondo histórico, porque en ese tiempo creer sí, creían con su corazón, pero confesar a Cristo como el Señor, y bueno, era una sentencia de muerte, porque no se le podía llamar Señor a nadie más que al César, ¿no? El César se hacía llamar el Kyrios, el Señor, el Dios en la tierra, ¿no? Y que los cristianos confiesen con su boca que Jesús era el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios hecho hombre que habitó entre nosotros, o sea, Él. Entonces, cuando ellos hablaban de que Cristo era el Señor, el Señor Todopoderoso, bueno, ellos tenían que ser perseguidos y muchos eran martirizados, ¿no? A causa de confesar. Ahora cualquiera puede confesar que Jesús es el Señor, salvo que estén, claro, en países musulmanes, que ahí sí va a tener que, bueno, corre riesgo su vida, obviamente. Pero lo que aquí estamos nosotros, en lo que es el occidente, bueno, no nos quitan la vida por decir que Jesús es nuestro Señor. Entonces tenemos que ver el trasfondo, claro, ahí veíamos la evidencia. Ellos creían con su corazón, pero confesaban con su boca públicamente de que Jesús era el Señor. Entonces estaba la evidencia de que realmente ellos eran salvos, porque amaban a Cristo y estaban dispuestos a dar su vida por Él. No, o sea, amaban a Cristo más que a sus propias vidas. Esa era una gran evidencia de que ellos eran salvos, que eran realmente ciudadanos celestiales, ¿no? Y vemos acá nomás en el capítulo 3 de Filipenses, dice el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y dice el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo dice que había algunos que se hacían llamar cristianos, pero eran enemigos de la cruz, ¿no? Y solo pensaban en lo terrenal. Ahí está la diferencia. Su mirada no estaba en las cosas celestiales. Realmente, entonces, cuando su nombre está inscrito en el libro de la vida, bueno, ella ahora es un ciudadano celestial y vive como tal, vive como un extranjero en este mundo. No piensa en lo terrenal, sino que piensa en lo celestial, en las cosas eternas. Poner la mirada en las cosas de arriba, su atención, todo está puesto en las cosas de arriba, a donde tiene sus afectos.
su gran afecto, que es nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, vemos acá que Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Realmente, para tener la certeza de que una persona es salva es, bueno, vive como un extranjero en este mundo, vive como un verdadero ciudadano celestial. Yo le doy un ejemplo, por ejemplo, mi abuelo que vino de Italia, él era italiano, hablaba, él se escapó, se vino de la guerra, y cualquiera se daba cuenta de que él era extranjero, que su ciudadanía era italiana. Cuando lo escuchaba hablar, por sus costumbres y por un montón de cosas, te dabas cuenta de que, porque aparte él amaba a su país y todos los años iba a ver sus familiares, pero él volvía porque tenía ya una familia también aquí en Argentina, donde soy yo, y bueno, pero todos se podían dar cuenta de que él era un extranjero, un ciudadano italiano, ¿no? Bueno, así también nosotros. Hay evidencias que realmente son muy notables en una persona que ahora es un ciudadano celestial. ¿Se entiende? Son evidencias muy notorias. Y dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Estamos esperando al Salvador. Entonces no vivimos nosotros aferrándonos a las cosas de este mundo, no vivimos como si viviéramos para siempre. Estamos cada día expectantes, esperando a nuestro amado Salvador, que viene a llevarnos a su eterno hogar, a nuestra ciudad celestial, a donde Él es el Rey, ¿no? Entonces, Él va a transformar nuestro cuerpo, este cuerpo que se corrompe, ¿eh? Porque cuando el cristiano, ¿qué pasa? El cristiano cuando muere, su cuerpo, la Biblia dice que duerme, ¿no? Pero su espíritu está con el Señor. Pablo dice, quisiera estar ausente del cuerpo, en 2 Corintios 5:8, quisiera estar ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Cuando uno muere, entonces el cristiano, el cuerpo duerme, pero el espíritu se va con el Señor. Y cuando sea el arrebatamiento, cuando venga Cristo, bueno, Él va a transformar nuestro cuerpo. Ahí va a ser la glorificación de nuestro cuerpo, ¿no? Pero ahora cuando el cristiano muere, la Biblia dice, llama que duerme, ¿no? Pero el espíritu no duerme, sino que el espíritu sí inmediatamente va a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo también en Filipenses 1:21 para adelante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto. Estamos realmente gozosos de saber de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y sabemos que cuando Él venga, Él va a transformar este cuerpo de humillación nuestra para que sea un cuerpo semejante a la gloria de Cristo. Qué gran noticia. Y todo esto es porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y ya somos ciudadanos de ciudad celestial. Hermoso, ¿no? Y hay quienes dicen que nuestro nombre puede ser borrado, el nombre de un cristiano, el nombre. Bueno, eso hay muchos que lo toman de Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, que dice que, leo el 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Bueno, acá, acá el Señor Jesús está hablando de esta iglesia de Sardi, era esta ciudad que, bueno, se acostumbraba, bueno, en esta ciudad, como en muchas ciudades de ese tiempo, donde las personas, los habitantes de la ciudad, cuando nacían, se escribía en un libro su nombre, pero cuando moría esa persona, era triste porque se borraba ese nombre, como que dejaba de existir esa persona, ¿no? Pero eso pasaba en esa ciudad y otras ciudades, ¿no? Cuando morían su nombre era borrado. Por eso el Señor le dice, yo no voy a hacer eso. Él no está amenazando ni advirtiendo, sino que el Señor está dando una promesa. Él dice, yo no voy a borrar su nombre. Hay otra versión, como por ejemplo la versión La Pellita, que es muy buena. Él dice, y jamás borraré su nombre del libro de la vida. El Señor no puede borrar nuestro nombre del libro de la vida, porque ya estaban escritos. No es que nuestro nombre el Señor lo escribe cuando recibimos al Señor, sino que nuestro nombre ya estaba inscrito antes de la fundación del mundo. Y entonces, claro, nosotros nos enteramos cuando vinimos a Cristo y estudiamos la palabra, ¿no? Pero nuestros nombres ya estaban inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, y cuando fue el tiempo, el Señor nos llamó, ¿no? Aquellos que predestinó, llamó, como dice Romanos capítulo 8, versículo 30, dice que a los que llamó
también a los que predestinó, llamó, y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Ahí vemos la obra completa, ¿no? Desde la eternidad. Entonces, vemos que no puede ser borrado el nombre, jamás, dice el Señor. Es una promesa que Él nos hace. Jamás borraré a aquellos que han pasado de muerte a vida. Ya no hay más condenación, como dice San Juan capítulo 5, versículo 24. Aquellos que creen en Él tienen vida eterna y no vendrán a condenación, porque han pasado de muerte a vida. Entonces ya para el cristiano no hay condenación y nuestro nombre no puede ser borrado. Si ustedes leen el Apocalipsis capítulo 17, el versículo 8, dice que leemos así, por ejemplo, la bestia que has visto, bueno, más abajo, a ver, capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los que moraban de la tierra, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bueno, vemos acá que dice que los habitantes de la tierra, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, no estaban. Acá no está diciendo que estos que sus nombres fueron borrados, sino que no estaban directamente. Aquellos que van a ser marcados por la marca de la bestia y que van a adorar a la bestia, dice que sus nombres no estaban escritos desde antes de la fundación del mundo. Esto nos da a entender también de que quiere decir que hay otros que sí estaban escritos sus nombres desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. Lo dice, por ejemplo, también en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8, dice, y la adoraron a la bestia, al anticristo, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces acá también otra vez nos da a entender de que sus nombres no estaban escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro del Cordero. No estaban escritos. Entonces, ¿qué interpretamos acá? De que entonces estaban los salvos, sí, sus nombres estaban escritos, pero aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida fueron los que adoraron a la bestia. Y justamente estos son los que también, cuando sea en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco que leemos en Apocalipsis capítulo 20, dice que aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. No se hallaron, se abrieron los libros y sus nombres no estaban escritos. Esos libros bueno, los nombres de los que estaban escritos desde antes de la fundación del mundo. Y dice que cuando se abrieron los libros, sus nombres no fueron hallados, ¿no? No fueron hallados en el libro de la vida. Y dice, fueron lanzados al lago de fuego. Obviamente van a tener un juicio justo. Nadie puede decir, porque sus nombres no estaban escritos, se perdieron. No, porque Dios dice que van a ser juzgados según sus obras. Entonces, aquellos por haber rechazado la salvación gratuita que Dios ofrecía voluntariamente a todos, bueno, ellos rechazaron y quisieron, rechazaron la salvación gratuita que Dios ofrecía y serán juzgados justamente con un juicio justo por sus obras, y sus mismas obras los van a condenar. No porque no hayan sido inscritos sus nombres en el libro de la vida. ¿Se entiende? Bueno, entonces, para terminar, si realmente eres un seguidor de Cristo, tenés que gozarte. Y si no lo eres, es momento que puedas hoy decidir entregar tu vida a Cristo, ¿no? Poder recibirle a Él como tu único Salvador, a Jesús como tu Salvador único y suficiente, y poder entregar tu vida a Él. Realmente que puedas ser un ciudadano de ciudad celestial, puedas ser un peregrino, un extranjero en este mundo, y puedas ser libre de del príncipe de este mundo, ¿no? Que pueda ser libre de este reino, del reino de las tinieblas, y pueda ser trasladado al reino del amado Hijo de Dios, de Jesucristo, ¿no? Y que para que puedas regocijarte juntamente conmigo de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo no lo sabía que mi nombre estaba escrito en el libro de la vida. Cuando me convertí al Señor, bueno, estudiando la palabra pude entender de que mi nombre estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Qué maravillosa noticia para regocijarnos. Este es un gran motivo para regocijarnos y vivir nuestra vida cristiana
felices, alegres, sirviendo al Señor realmente y contándoles a otros de la buena noticia del Evangelio. Así que si has llegado hasta acá viendo el video, me encantaría que compartas este video con más gente, con más personas que conoces, para que el Evangelio corra, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y muchos vengan al conocimiento de la verdad.